Bueno, pues estamos en el CUCU, el centro de operaciones, el lugar en el que surgió Inventarium y el lugar desde el que se articula toda la maquinaria que pone en funcionamiento esta propuesta. Cuéntanos un poquitín qué es lo que se hace aquí o qué es lo qué papel juega el CUCU dentro de Inventarium. Sí, es un poco nuestra base de coordinación, ¿no? Por un lado, tener el espacio de referencia dentro de lo que es el núcleo urbano de Águila, que además como genera a lo largo de todo el año, incluso antes del Inventarium, genera ya contenidos artísticos y culturales, digamos que la gente lo tiene como referente, ¿no? Pero además nos sirve en todo este juego que ya ves que planteamos en todos los aspectos. También respecto a los formatos y los contenidos que nos podemos imaginar para el Inventarium, entendemos que quizá hay no solamente, digamos, lo que pueden ser cursos, charlas, ponencias y conferencias, es decir, lo que es un poco más de aprendizaje y el aspecto teórico, que necesita un espacio donde poder hacerlo. Entiendo que también puede haber determinados procesos de creación o quizá en la fase final en la que necesitas una componente más estática, ¿no? Más expositiva, o una instalación que sabes además que puede tener, porque ya depende de nosotros que gestionamos el espacio, puede tener una duración mayor, porque todos los demás, digamos, cuando trabajamos en el medio ambiente entiendo que tienen que ser primero todas las intervenciones efímeras que no dejan huella, ¿no? Que juegas con lo que te encuentras, pero te llevas todo, ¿no? Mientras que aquí podemos entrar en la otra dinámica, ¿no? Que puede haber cosas que pueden quedar aquí, no sé, más tiempo, ¿no? Desde aquí quizá puede servir también de cara a los artistas y tal, más a modo difusivo, ¿no? De darles un poco más de promoción, de que la gente, tanto de por aquí o como la que viene fuera, pueda visitar en un determinado momento una obra y demás. Pero hay otra cosita por ahí también. Bueno, sí, pero déjame volver sobre esto y luego lo comentamos lo otro. Sí, porque sí que pensábamos que, claro, en un proyecto como este, que es así como muy polifacético en todos los aspectos de formatos, de lugares, de dinámicas y de todo, entendíamos también que es importante, digamos, tener un espacio donde recopilas todo esto, ¿no? Que en lo virtual tenemos el mapa, tenemos este mapa colaborativo donde están todas las ubicaciones y donde también intentamos siempre actualizar para que estén las intervenciones, pero también me gustaba imaginarme el CUCU en un momento dado como el lugar que acoge, pues eso, toda la recopilación de todas las personas que han participado activamente en generar contenidos, tener un pequeño currículum, digamos, tener un poco este punto en el que se enreda todo, ¿no? Que la gente puede entrar aquí, puede ver quién está, puede llevarse incluso un mapa físico para hacer su recorrido sobre las cosas que están en un momento dado, ¿no? Como siempre mezclando un poco las herramientas virtuales con las presenciales y físicas, ¿no? Que me parece muy importante porque creo que no conviene en ningún espacio limitarse, ¿no? a una cosa, sino utilizar lo mejor de los dos, ¿no? Luego tiene lo otro, lo que tú comentabas, que es un poco, digamos, en todo el planteamiento que hemos hecho con el Inventarium, en saber que del kilómetro cero tenemos poco, necesitamos hacer este esfuerzo de convocatoria, esta llamada que llega lejos por necesidad y también porque buscamos esta confluencia de gente de fuera y de gente de dentro. Para nosotros era un poco el poder ofrecer por lo menos una mínima infraestructura. Y ahí está lo que llamamos nuestra micro-residencia, porque la verdad es que es muy pequeña. Pero es tan pequeñita como adorable. Bueno, sí, porque creo que tiene un encanto muy particular, porque el CUCU no deja de ser lo que era, que es un piso antiguo, grande, con muchas habitaciones. Entonces, dentro de lo que es el uso normal, de la dinámica normal que tenemos de actividades, hay 2 habitaciones que están dedicadas a acoger a gente, a que pueda dormir, y tenemos la cocina en la que normalmente cocinamos, por lo cual, digamos,
hasta cierto punto y en una dimensión pequeña y humilde, que es lo que, digamos, duerme en todo el proyecto, porque es lo que somos, es un poco el intento de, pues eso, de solucionar por lo menos esta infraestructura básica, estas necesidades básicas para la gente, ¿no? Y además, también es como, digamos, las idas y venidas y el dar y tomar, para nosotros también es un poco, digamos, no que hayamos hecho el inventario para darle un poco más de promoción al Cucu y sobre todo a la residencia, pero sí que va junto, ¿no? Es de que entendíamos que si hacemos un proyecto así es cuando tiene sentido y cuando puede tener cierta importancia que exista esto, porque el Cucu está aquí y nació aquí y se adaptó al espacio que ha encontrado. Pero el Cucu en su origen siempre tenía esta faceta de residencia de artistas, ¿no? Es de que un lugar que acoges, claro, en pequeñito, sí, porque es lo que cabe aquí, pero sí que me parecía importante el tener este espacio, ¿no? Donde tú puedes alojar a gente y puedes facilitar un espacio donde ellos pueden trabajar, donde ellos pueden entregarse a un proceso creativo que bien puede ser uno que ya han iniciado en otro lugar y necesitan un espacio para terminarlo, o bien puede ser uno totalmente nuevo y jugando un poco con la dinámica que hay aquí y con la inspiración que reciben del lugar, ¿no? Y hacerlo accesible a la gente, ¿no? Jugar un poco con estas dos facetas. Entonces, pues nada, ideal. Poder disponer. Pasen y vean. Sí. Ahora se trata un poco de eso, de animar a la gente y bueno, aparte de lo que decías, que les puede servir para alojarse, pero también tienen distintas estancias dentro del Cucu que les puede servir para desarrollar su trabajo, o están cerca además de muchos lugares a los que pueden salir y hacer determinadas cosas, y para la gente de la zona, pues que aquí tienen un lugar en el que pueden entrar en contacto directo con el arte y con las personas directamente, o sea, es un lugar no solamente de eso, sino de socialización. Sí, además es lo que buscamos un poco, ¿no? Porque todos los formatos, evidentemente, al estar aquí, al no estar en un gran museo de una gran ciudad, todos son muy micros, son muy pequeños, son todo de dimensión humana, por lo cual favorece que tengas la cercanía, esta proximidad, quizá no del todo doméstica, pero sí que tiene algo, ¿no? Un ambiente más de naturalidad, de contacto, tanto con el proceso como con las personas, ¿no? Y yo entiendo que esto puede ser interesante, siempre en esta dualidad, tanto para los artistas en su proceso creativo, como para el público, el poder participar tan directamente, ¿no? Volvemos otra vez al juego constante ese de ir encajando esas cosillas. Bueno, Andrea, pues nada, muchas gracias y... Gracias a ti. ¿Ya? Sí. Vale. Ya. Joder, me cuesta concluir, cerrar, no sé cómo es la forma de tal. Sí, como queráis. Respira aire puro. Venga, toma no sé cuántas. ¡Paz! Podéis empezar, ¿eh? Ah, no, espera, ¿el audio qué? ¡Ah! ¡Hostia, qué fallo! Sí. Las cámaras también graban, ¿no?